Buenas tardes para todos, para todas. Este es otro pequeño extracto de algunos de los temas más importantes de Derecho Privado Parte General que nos gustaría compartir con todos ustedes en esta vía de lo virtual que estamos sosteniendo tanto desde el campus como desde la página de YouTube que tiene la cátedra habilitada. Para hoy les proponemos hablar de algunas cuestiones que están contenidas en la unidad número 5 de la materia, que es la primera que trata de los atributos de la persona humana. Y naturalmente no se puede comenzar a hablar de los atributos sin comenzar a hablar de lo que es la capacidad de la persona, que es el atributo fundamental. El Código Civil entendía y conceptualizaba a la persona física por el atributo capacidad. La capacidad tiene dos despliegues. El primer despliegue es el concerniente a la llamada capacidad de derecho. Y el otro es el despliegue de la llamada capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho está regulada en el artículo 22 del nuevo Código Civil y Comercial, y desde el 23 en adelante se habla de la capacidad de ejercicio. La capacidad de derecho es la aptitud que tiene la persona humana para ser titular de derechos. Es una aptitud que está íncita con la naturaleza de la persona humana. No se puede concebir limitaciones generales a la aptitud para ser titular de derechos. La esclavitud en la época del derecho romano, que llevaba a que las personas fueran consideradas cosas, que estuviesen en situaciones peores, incluso en los casos de los esclavos y los animales, es una idea ya desterrada hace muchísimo tiempo del derecho contemporáneo. Máxime cuando ya hemos dicho en nuestra clase introductoria que la figura central del derecho privado, del derecho civil, es justamente la figura de la persona humana. Entonces, solo excepcionalmente, y frente a casos de algún tipo de controversia de índole moral o de falta de legitimación para poder ejercer, para poder ser titular de algún derecho, es que se restringe esa capacidad. Por ejemplo, yo puedo contraer matrimonio con cualquier persona, pero soy titular de ese derecho. Pero bueno, excepcionalmente, por razones sanitarias, genéticas, no me puedo casar, por ejemplo, con mi hermana o con mi hermano. Yo puedo celebrar distintos contratos con quien quiera. Sin embargo, hay personas que por su calidad de tales no pueden celebrar contrato conmigo. En mi actuación judicial, yo no puedo ir a un remate que se esté celebrando en el mismo juzgado en donde yo soy juez, porque eso colisionaría con el interés general. Es decir, razones de interés general o razones de interés moral son aquellas que limitan la posibilidad de que una persona sea titular de un cierto y determinado derecho. No existen limitaciones generales. Distinto es el caso de la capacidad de ejercicio, en donde nosotros ya le dedicamos mucho más tiempo en la materia a los problemas de la capacidad de ejercicio, que es la aptitud que tiene la persona humana para ejercer derechos por sí mismo. Subrayamos los de por sí mismo siempre, aún con los cambios que vamos a ver tiene el nuevo Código Civil y Comercial, en donde la capacidad siempre se presume. El artículo 31, inciso A, dice: la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Fíjense la impronta que le da el código a este principio de la aptitud del sujeto de poder ejercer como regla general los derechos por sí mismo. Y sin embargo, por cuestiones que son totalmente distintas a las de la falta de legitimación para ser titular de un derecho, también nos encontramos con personas que pueden ser consideradas incapaces de ejercicio.
Hoy el nuevo Código Civil y Comercial no hace distingos, como hacía el Código Civil anterior, entre incapaces absolutos e incapaces relativos. Genéricamente, en un artículo, que es el artículo 24, se enumeran 3 supuestos de incapacidad de ejercicio, es decir, de personas que no van a poder ejercer por sí mismas, sino que lo tendrán que hacer a través de sus representantes. El incapaz de ejercicio ejerce sus derechos, pero lo hace no por sí, sino a través de su representante legal o de quien le haya designado la ley a tal efecto. ¿Quiénes son personas incapaces de ejercicio? Bueno, naturalmente sabemos que el comienzo de la existencia de la persona humana se da antes de su nacimiento y que la persona por nacer, que ya hemos estudiado, tiene derechos. Y naturalmente, por su condición de tal, no los va a poder ejercer por sí misma y va a tener que hacerlo a través de sus representantes legales. Ese es el primer caso de una persona incapaz de ejercicio. Los otros 2 supuestos que enumera el artículo 24 son las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance de la sección segunda de este capítulo, sección segunda que alude puntualmente a las personas menores de edad. No existe ya en el Código Civil y Comercial la distinción entre menores impúberes y menores adultos. En un rato veremos qué dice el Código Civil y Comercial sobre los menores de edad. Y la tercera categoría de incapaces de ejercicio es la de las personas que son declaradas tales por una sentencia judicial, en la medida o extensión que esta sentencia disponga. Veremos también, cuando analicemos en otro video las restricciones a la capacidad, cómo cambian los paradigmas en materia de restricciones, cuál es la regla general, cuáles son las excepciones que hoy nos plantea el nuevo Código Civil y Comercial. Pero vamos a quedarnos un rato con el inciso segundo del artículo 24, que habla de las personas menores de edad, que están reguladas por el artículo 25 y hasta el artículo 30 del nuevo Código Civil y Comercial. Naturalmente que la persona menor de edad principia su existencia con el nacimiento y se considera menor a la persona que no ha cumplido todavía la edad de 18 años de edad. Subsiste la mayoría a partir de los 18 años de edad. Allí la persona pasa a ser plenamente capaz. Dijimos que se había eliminado la clasificación de menores que el Código Civil contenía con anterioridad, muy conocida por nuestros alumnos durante años. Sin embargo, subsiste una diferenciación que ya existía en el derecho argentino, porque teníamos una ley sobre niñas, niños y adolescentes, y entonces el artículo 24 nos dice que se denomina adolescente a las personas que han cumplido 13 años de edad. Con lo cual, tendremos la categoría de niños y niñas desde el nacimiento hasta los 13 años, y de los 13 años a los 18 años, los menores integrarán la categoría de adolescente. Se ha discutido en jornadas nacionales de derecho civil cuál es la situación jurídica de los menores de edad. Si ha habido un cambio en cuanto a su capacidad, si la regla es la capacidad o la incapacidad, si a partir de los 13 años se intervierte el título según la edad que tengan y según el grado de madurez con el que cuenten. Nosotros entendemos que más allá de la apertura y de los cambios de paradigma que el Código tiene en materia de capacidad, que son ostensibles en relación con el Código Civil anterior, en materia de menores se sigue manteniendo una regla general, que es que la persona menor de edad
ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Con lo cual, se sigue manteniendo la regla del artículo 24, inciso B, y del artículo 26, que sostiene que por regla general los menores son personas incapaces de ejercicio. La excepcionalidad que establece el artículo 26 es que aquellas que cuenten con edad y grado de madurez suficiente podrán ejercer los actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico. Aquí la idea de madurez suficiente y la idea de la edad van junto a la excepcionalidad en cuanto a que el ordenamiento legal le permita al menor realizar ciertos y determinados actos. Pero en definitiva terminará siendo la posibilidad de realizar un acto por sí dispuesto por el ordenamiento legal. Es decir, no vamos a tener casos en donde los jueces puedan decir, este menor, por su edad, porque tiene más de 13 años, porque cuenta con grado de madurez suficiente, podrá realizar tal o cual acto de tipo patrimonial. Los actos de tipo patrimonial que podrá realizar son aquellos que expresamente estén contemplados en el Código Civil y Comercial, en las regulaciones específicas de cada una de esas relaciones o situaciones jurídicas que se contengan. Naturalmente que hay una mayor participación porque el menor de edad tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierna y también, dice el mismo artículo 26, a participar en decisiones respecto de su persona. Y aquí me tengo que detener un ratito a hablar de estas cuestiones. A mí me parece que en cuanto al ejercicio por sí mismo, lo que se ha contemplado muy especialmente es una ampliación de ejercicio respecto de una categoría de menores, cual es la de los adolescentes, es decir, a partir de los 13 años, y respecto de lo que se conoce en el derecho comparado, ya no como capacidad del sujeto, sino como competencia del sujeto. ¿Y la competencia a qué alude? Alude a la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo o con el asentimiento de su representante legal en cuestiones de carácter extrapatrimonial. Por eso, si tenemos que subrayar en el artículo 26 una frase, es esta de que el menor de edad tiene derecho a participar en las decisiones sobre su persona. Y tiene toda una regulación particular que concierne a los actos sobre el propio cuerpo que el adolescente puede o no otorgar según las características que ese acto tenga. Este es un artículo que puede presentarle algunas dificultades en su redacción. Vamos a distinguir respecto del adolescente, es decir, el menor que ha cumplido ya 13 años, dos situaciones diferentes según el rango etario que el adolescente tenga. La primera es la que va en el rango del adolescente entre los 13 y los 16 años de edad. Y la segunda es cuando el adolescente ya ha cumplido los 16 años de edad hasta los 18 años. Primero, esas dos edades como criterio de distinción, de 13 a 16 y luego de 16 a 18. Vamos a quedarnos primero en el rango de 13 a 16 años. ¿Qué actos en relación con su propio cuerpo puede decidir respecto de tratamientos, respecto de prácticas médicas, el adolescente? El Código Civil y Comercial dice que se presume que el adolescente que tiene entre los 13 y los 16 años tiene aptitud suficiente para decidir respecto de tratamientos que no resulten invasivos, que no comprometan su estado de salud, ni provoquen riesgo grave en su vida o integridad física. Con lo cual acá hay varias cuestiones. Primero, es una presunción. Ustedes saben que existen presunciones que admiten por el contrario y a presunciones de derecho que no lo admiten.
Esta es una presunción que admite prueba en contrario. En principio, se presume que el menor de 13 a 16 puede decidir sobre aquellos tratamientos no invasivos y que no pongan en riesgo su cuerpo, su vida, su salud, su integridad física. Pero claro, además de la presunción, que podría ser desvirtuada por prueba en contrario, por ejemplo, por los padres, nos encontramos con dos recaudos o requisitos. Por un lado, que el tratamiento no resulte invasivo. Y por otro lado, que ese tratamiento no invasivo no comprometa el estado de salud, provoque un riesgo en la vida o la integridad física de la persona. Claro, son dos recaudos que deben ir juntos, que facilitan o que permiten que el adolescente tome decisiones sobre su cuerpo. Pero claro, si hay un tratamiento no invasivo es porque hay un tratamiento invasivo. Con lo cual, en realidad, tenemos 4 posibilidades teóricas que se nos presentan frente al artículo 26. Pensemos, tratamientos no invasivos y que además no importen riesgo ni peligro para la vida ni la integridad física de la persona. Pero podemos tener tratamientos no invasivos que sí importen un peligro para el riesgo o la salud física e integridad de la persona. Y por otro lado podemos tener tratamientos invasivos que no provoquen riesgo a la salud ni a la integridad física y tratamientos invasivos que sí los provoquen. Lo que está prohibiendo, en principio, son aquellos tratamientos invasivos que provoquen un riesgo o los tratamientos no invasivos que también provoquen un riesgo. Con lo cual diríamos que lo fundamental no es mirar si el tratamiento es invasivo o no, sino si el tratamiento pone en riesgo grave la vida o integridad física de la persona, del adolescente, o compromete su estado de salud. Yo puedo tener un caso de un tratamiento invasivo como un tratamiento de conducto que no pone en riesgo para nada mi integridad física. Y puedo tener un caso de un tratamiento no invasivo, determinada medicación que puedo llegar a recibir, que sin embargo, por cuestiones de ser celíaco, ser diabético, tener algún riesgo de obesidad, puede ser sumamente perjudicial para mi salud y mi estado físico. Cuando se trata de tratamientos invasivos, cuando se trata de tratamientos no invasivos y comprometan el estado de salud, o sea, que pongan en riesgo la integridad del adolescente, debe haber también consentimiento otorgado por vía de la asistencia de sus progenitores. Es decir, tiene que haber no una representación, sino una asistencia. Es decir, tiene que haber voluntad coincidente entre los progenitores y el adolescente. ¿Qué pasa si no existe esa coincidencia? Pues bien, eso tiene que saldarse el eventual conflicto judicialmente. ¿Sobre la base de qué? Y teniendo en cuenta siempre el interés superior que debe regir, que es el de la vida de la persona, y la opinión médica respecto de las consecuencias o no sobre el tratamiento de cuestión. Así que, más allá de estas categorías, tengamos siempre en cuenta que lo importante es si se pone en riesgo o no la vida del adolescente. Pero decíamos que había 2 franjas etarias. Lo que hemos venido conversando tiene que ver con la franja de los 13 a los 16 años. En una solución para algunos polémica, para otros correcta, a partir de los 16 años, dice el artículo 26, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Hay, frente a esto, posiciones más restringidas de interpretación y posiciones más amplias. Hay quienes dicen, bueno, el término adulto, que está usado en 4 artículos del nuevo Código Civil y Comercial, posiciona al adolescente que ha llegado a los 16 años en la misma situación que el mayor de 18 y puede tomar cualquier tipo de determinación.
salvo que exista alguna disposición expresa en contrario en una ley. Por ejemplo, en materia de trasplante de órganos, donde la edad requerida es 18 años de edad. Hay quienes dicen, no, lo que puede hacer, la que tiene una mirada más restringida, sostienen que solamente son cuidados atinentes al cuerpo, pero no en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo, dirían, ni siquiera un tatuaje. Hay autores que dicen, después de 10 años, ni siquiera un tatuaje requiere todavía que llegue a la edad de 18 años. A mí me parece que la intención del legislador, al no hacer consideraciones, al ponerlo en esta fórmula tan amplia, es la de posibilitar, salvo en aquellas disposiciones expresas en que la ley considera que tiene que tener una edad especial, por ejemplo, 18 años de edad, posibilitar que tenga la mayor amplitud en cuanto a las decisiones sobre su propio cuerpo. Si no, no hubiese tomado una fórmula tan amplia como la que establece en la última parte del artículo 26. ¿Cómo concluye o cuándo concluye la incapacidad del menor de edad? Bueno, dos posibilidades. La mayoría, es decir, cumplir la edad de 18 años, o bien subsiste en el Código Civil y Comercial la figura de la emancipación, que ya desde bastante tiempo a esta parte, desde que la mayoría de edad pasó de 21 a 18 años, ha quedado reducida a una sola hipótesis, la hipótesis del matrimonio. ¿De qué modo un menor puede anticipar su capacidad? Bueno, a través de la institución del matrimonio, de la celebración del matrimonio antes de los 18 años de edad. La persona emancipada, el menor emancipado, intervierte, modifica su situación de ser una persona incapaz con algunas facultades previstas por la ley, particularmente amplias en cuanto a lo concerniente a la disponibilidad de su persona y al cuidado de su persona, pasa a ser, por regla general, una persona capaz de ejercicio con las limitaciones que contempla el código. Limitaciones que son de dos categorías. Las del artículo 28, artículos que son absolutamente prohibidos a la persona emancipada, y artículo 29, aquellos actos que están sujetos a autorización judicial. Entonces, el emancipado pasa a estar, podríamos decir, pasa a configurar uno de los supuestos, después vamos a ver que hay varios más en la unidad siguiente, pasa a estar en la categoría de persona con capacidad restringida o limitada en los casos en que el código así lo considera por el artículo 28 y el artículo 29. ¿Cuáles son los actos que el emancipado no puede nunca realizar? Subsisten las mismas disposiciones que contenía el Código Civil y Comercial. El emancipado no puede, ni con autorización judicial, aprobar las cuentas de su tutor y darle finiquito por una cuestión de evitar colisiones de intereses, que vamos a dar autorización para casarte, pero aprobarnos las cuentas. No puede donar bienes recibidos a título gratuito. La donación es un acto a título gratuito. Entonces, si él recibió, por ejemplo, en la sucesión de su mamá o de su papá un determinado bien, no va a poder donar ese bien estando emancipado hasta que cumpla la edad de 18 años. Y no puede tampoco celebrar el contrato de fianza, no puede ser fiador, no puede comprometer su patrimonio en garantía de obligaciones de terceros. Así que si una persona se emancipa por matrimonio y viene un amigo y le dice, mira, estoy por alquilar, necesito que, ahora ya que sos emancipado, que me seas fiador del contrato de locación, que garantice que si yo no pago, vos vas a pagar tus obligaciones, no lo puede hacer ni siquiera con autorización judicial. La excepcionalidad está en el artículo 29, que dispone que el emancipado requiere autorización judicial para
disponer de bienes recibidos a título gratuito. Este artículo es sencillo, pero tiene complejidad a veces para el alumno. ¿Cómo disponer de bienes recibidos a título gratuito? Si hace un momento acabo de referir a que no se pueden donar los bienes recibidos a título gratuito. Lo que la ley le prohíbe al emancipado es disponer por título gratuito de bienes recibidos a título gratuito. Pero si él quiere disponer onerosamente de bienes recibidos a título gratuito, el inmueble que recibió en la sucesión de su mamá o su papá, él lo quiere vender. Es decir, va a recibir una contraprestación a cambio, distinto de la donación, en donde se desprende de un bien sin recibir nada a cambio. Para ello necesita autorización judicial. Y la autorización debe ser otorgada cuando este acto sea de toda necesidad o de ventaja evidente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.